Bueno, estamos al aire. Buenas tardes, muchas gracias por estar sintonizando un nuevo episodio de Cacharreando Datos de nuestra querida comunidad Cabo. Hoy tenemos un programa especial porque estamos aquí en un evento muy importante que es Colombia 4.0. Es pues un evento que abarca muchas de las cosas que son más relevantes ahorita en el mundo de la tecnología. Entonces, bueno, ¿qué tal les apareció ¿qué tal les apareció el evento? Bien, no, ha estado chévere. Ya estuvimos en algunas charlas y pues lo chévere es que pues los conferencistas son muy abiertos a las preguntas, como hacer un espacio no tan formal, tan ladrilludo, sino pues más abierto. Y pues hay de todo, hay como cosas que nos interesan a nosotros como inteligencia artificial, como también hay cosas de economía naranja, de animación, de videojuegos, entonces chévere. Bueno, y también hablamos con Alejandro Pance de Rappi Sí, y también conocimos a Andrew. Todos fuimos los stalkers de Andrew Ng. Y bueno, contentos. sí, ha estado chévere. Bueno, pues vamos a ver qué más nos trae entonces este evento tan especial. También vamos a retomar el tema que estábamos discutiendo la semana pasada. Estábamos hablando de este Dream Team en analítica, de cuáles son esos perfiles que se requieren para poder desarrollar un proyecto efectivo en ciencia de datos, analítica, Big Data, Machine Learning, y pues bueno, un proyecto que abarque todas estas tecnologías que se utilizan para procesar datos. ¿Listo? Entonces, retomemos un poco lo que estábamos conversando la vez pasada. Acá ya les tenemos la presentación más legible, ya se puede leer mejor. Gracias por sus comentarios también. Entonces, bueno, lo que vimos la vez pasada es que pues, un proyecto de analítica tiene varias características que hacen que sea bastante diferente a otro tipo de proyectos, en particular a otro tipo de proyectos en tecnología, como por ejemplo proyectos en software, ¿vale? Una de las cosas que hablábamos es, por ejemplo, el tema de la incertidumbre, ¿cierto? Los proyectos de analítica, pues por la misma naturaleza que tiene de estar basados en datos, tienen una incertidumbre implícita que no se presenta en otros contextos. Eso hace pues que se requieran habilidades particulares para eso. Y que nos salgan canas a los 40, a los 30 años. Exactamente, y que los que trabajamos con datos nos jubilemos antes, ¿no? Sí, ¿Cuál es la, nos volvemos más viejitos cuál, más rápido. cuál es esa percepción que tienes tú sobre eso? Yo digo que de verdad, como a los 35 años nos empiezan a salir canas a todos. La jubilación nos llega a los 50 porque no, la Pero fue un incertidumbre. profesor el que te dijo eso, ¿no? No, fue un A un estudiante estudiante. que dijo como, si Santiago alguna vez llega a ver el programa, dijo como, es que no sé si dedicarme al área de analítica porque yo siento que todos los profes que se dedican a esto están más viejitos de la edad que parecen. Yo como, tiene toda la razón. Es que vivir con la Como buscando incertidumbre insights es... en datos, maldita Sí. sea, no me funciona. Sí, será que. Ah, bueno, y pues, perdónenme la falta de etiqueta, Sí, eso iba a decir no nos yo. presentamos. Sí. Entonces, Y además antes de debemos eso, presentar a nuestro nuevo Ah, invitado. exactamente, sí. entonces no presenté al invitado tan especial que tenemos también. Bueno, estamos aquí el equipo de siempre, Mónica, nuestra querida estadística en el equipo, yo, José Francisco Molano, el líder de analítica, Camila, que es nuestra investigadora in-house en Cali, Pero bien poco está. y adicionalmente, Mónica está diciendo que lo vamos a empezar, pero no, porque es que es un programa en vivo y pues es Marica, parte del en vivo, ¿listo? Entonces, Mónica, no te rías, por favor. Entonces, también tenemos a un invitado muy especial que es Edwin Puertas. Edwin es nuestro investigador doctoral en CAOA, particular en la Javeriana en Bogotá. Trabaja temas relacionados con lo que es la analítica de texto y el procesamiento de lenguaje natural. Entonces, bueno, aquí le doy la palabra a Edwin para que se presente. Hola chicos, mi nombre es Edwin Puerta, como lo dijo José Francisco. Eh, He trabajado en diferentes proyectos aquí en Caoba, en la parte de analítica de texto y también en la parte de análisis de sentimiento. También he trabajado en muchos proyectos. Viendo en la presentación de hoy de lo que se está hablando, pues vamos a hablar un poco sobre esos perfiles que se necesitan en cada uno de los proyectos que se han realizado con la experiencia que hemos tenido en los proyectos de Caoba. Listo, muchas gracias, Edwin. Y pues también muy invitado a otros programas, en particular pues, de los que hablan de procesamiento del lenguaje natural, que es un tema muy interesante que ya hemos discutido en algunos casos. Bueno, entonces regresando aquí a nuestra presentación para hacer ese recorderis muy rápido. Entonces, bueno, lo que acabamos de mencionar es que se necesitan habilidades de diferentes, podemos decir, disciplinas que están involucradas en un proyecto de datos. Esto pues tiene muchos retos, como lo acabamos de comentar, la incertidumbre, también por ejemplo cómo
capacitar a personas que no son necesariamente técnicas en el uso de herramientas de tecnología, como por ejemplo sistemas de control de versiones, lenguajes de programación, entre otras cosas. ¿Listo? Esto también está asociado con la metodología ASUM-DM o CRISP-DM. Aquí la resumimos rápidamente. Pues justamente también lo que hablamos es que estos proyectos también requieren de diferentes habilidades en cada una de las fases. Entonces puede que en las primeras fases del proyecto se requiera más del acompañamiento del negocio. En la segunda parte se requiera más de todo el tema de analítica. Y en la última parte se requiera más del componente de ingeniería. No decir tampoco que exclusivamente la primera parte va a estar solamente negocio, la segunda solo analítica y la tercera solo ingeniería, pero pues sí va a haber un componente más fuerte de cada una de ellas en las respectivas etapas, ¿cierto? Eso también nos lleva a esta representación de acá que nos habla de la profundidad del conocimiento. Entonces yo puedo tener múltiples conocimientos, por ejemplo, en varias disciplinas, pero puede estar a un diferente nivel. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando empecemos a definir lo que son estos perfiles. Bien. Luego lo que nosotros hicimos fue acá presentar una investigación que hemos hecho en Caoba que nos habla justamente de cuáles son esos 4 ejes en los cuales se debe desarrollar el conocimiento para poder, digamos, consolidar esos perfiles en particular. Entonces hablábamos del conocimiento de negocio y de dominio, ¿bien? El conocimiento de tecnologías de información, que está muy ligado a la parte de ingeniería, el conocimiento de analítica, que está más ligado a la parte estadística y matemática, y finalmente un componente de administración, pues de administración de proyectos. Bien. Por último, llegamos aquí a esta representación de la estrella de Bloom, la cual nos va a permitir hacer esa representación del conocimiento particular que tiene que tener cada uno de esos perfiles en cada uno de los ejes. ¿Listo? Esto porque es muy importante. Nosotros cerramos el programa pasado con el tema del unicornio, Sí. ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo se vería un unicornio? Se vería más o menos así. Entonces, bueno, ¿qué es el unicornio, Mónica? Unicornio es Entonces, data science. sí, el unicornio es esa persona que tiene que saber un poco de todo, pero pues no tan a nivel como la taxonomía de Bloom de solo conocer, sino tiene que llegar al menos a un nivel de evaluar, o sea, ser crítico, tanto en el área de modelos como de analítica, tanto para la infraestructura de TI, en la administración de proyectos, pues para que todo se dé a los tiempos y los costos estimados. Y, ¿cuál es la otra? La parte transversal. Y la parte, sí, y la del negocio, o sea, tiene que tener un conocimiento profundo del negocio porque no es solo, ojalá fuera solo hacer modelos, pero pues para cada negocio hay que adaptar todas estas técnicas y toda esta infraestructura, entonces pues él también tiene que tener un conocimiento profundo del negocio y el problema de negocio sobre todo. Bueno, ¿y será que esto existe? ¿Qué opinan? En gran proporción, digamos que es muy complicado. O sea, a veces, digamos que el unicornio pienso que se va construyendo a medida que se van elaborando proyectos. Porque, digamos que ser experto en digamos que en un negocio en particular, cuando uno afronta nuevos proyectos, a la medida que va ejecutando ese proyecto, uno va conociendo sobre la lógica del negocio. Entonces, y que las personas que conozcan de la lógica del negocio, conozcan de tecnología y conozcan de la gestión de proyectos también es muy difícil. Casi siempre ese unicornio no lo vería como una persona, como sino un equipo. Exacto. Es un equipo que realmente que conforma y casi siempre son los líderes, por ejemplo, el líder de negocio, el líder de data engineering, el líder de inteligencia artificial, el líder de analítica, ellos conforman ese unicornio. O sea, es más bien no es una persona que sea el unicornio, sino es un grupo que es el unicornio. Eso me parece interesante. O sea, podríamos hacer esto mismo no por una persona, sino para un equipo. Claro, y ¿Cierto? además porque, pues, para mí clave sí es que todos se conecten bien y todos sepan un poquito de todo, pero obviamente todos vamos a tener habilidades diferentes. Claro. Entonces, de hecho en Caoba lo vemos, ¿no? Entonces está Juanse, que es el duro del negocio y el mercadeo y toda la vaina. Está Efraín, que es el PMO, que es el duro también en proyectos. Está José, José. que es nuestro líder de analítica. Y pues estamos nosotras también ahí como apoyando la parte de infraestructura y la parte pues de, también yo de analítica, pero más desde estadística, matemática. Claro. Y pues nuestros doctorados que también son claves en el desarrollo de los proyectos. Entonces nosotros a la final terminamos más o menos adaptando esta, pero pues haciéndolo en un equipo porque encontrar esos unicornios, además de que es muy difícil hacerlo,
eh, pues ya son muy rapados. O sea, No, la y claro. de serían las... muy costosos. Sí, Claro, sí, exactamente. O sea, estos son los que se lleva Google, los que se sí, es Exacto. que lleva Uber, los que se Amazon, lleva ¿no? Facebook. sí, Y se claro. van creando dentro de la empresa. O sea, Sí. encontrar un unicornio pues, va a costar años. O sea, no es que va a Sí, ser de exacto. de Es la que noche se a la sale mañana graduado. y que va a conocer, por Ajá. ejemplo, si vamos a encontrar un experto que sea en inteligencia de negocio de comidas y que sepa toda la parte de comida, pues eso es Sí, difícil. claro. No, y eso es muy interesante también porque esta disciplina es como muy nueva, ¿no? En relación a otras disciplinas, pues por lo menos en el campo de la ingeniería y de la tecnología, es muy complicado encontrar a una persona que tenga, no sé, 20 años de experiencia más chingón. Sí, no, es complicado. Sí, Realmente porque es muy difícil porque realmente como muchos los que han seguido pues la parte de la inteligencia artificial ha sido como hace 5 o 6 años es que ha cogido nuevo el boom. sí, O, exacto. bueno, dada la gracia A pesar de que ya existía Sí, de la sobre computación. 70s, 80s, o sea, Sí, las tecnologías hablamos no de es que sean inteligencia ahorita, que se crearon ahorita, pero Pero pues, este nuevo boom pero fue es, porque ya tenemos ahora la infraestructura para potencia, montar o sea, todo eso, sí, la exacto, capacidad sí. hay una computacional. infraestructura tecnológica más acorde con lo que se Exacto. esperaba hace 15, 20 años que Sí. se hablaba de inteligencia artificial. O sea, ya Ajá, podemos hacer total. y representar muchísimos más modelos de lo que se pensaba. pero entonces nuevamente, desde que se dio como toda esa habilitación de la tecnología, o sea, desde que ya esto se ha podido poner en la práctica, pues hay muy poca gente que tenga mucha experiencia poniéndolo en la práctica, ¿verdad? Sí. O sea, Sí. todavía Entonces está sí, muy como en modelos son teóricos. unicornios. Exacto. Entonces, Sí, sí, son Literalmente unicornios. son Entonces, unicornios. sí. pero bueno, entonces me gusta mucho esa forma de verlo como una suma de varias disciplinas y de varias, o bueno, de lo que aportan varias personas y los conocimientos de varias personas a un equipo. Y eso justamente lo podemos empatar con lo que viene a continuación, que es entonces cómo definimos esos perfiles, cómo definimos a ese equipo que va a Sí. trabajar en un proyecto de analítica. Entonces nosotros también, como resultado de esta investigación, hemos llegado a la definición de 4 perfiles. ¿Listo? Entonces, en primer lugar tenemos el perfil de negocio. ¿Listo? Sí. Entonces, este perfil pues tiene un gran componente de conocimiento en la parte de negocio, en la parte transversal y un conocimiento, pues ahí también es muy importante, que no es un conocimiento nulo, o sea, igual hay que saber un poco de todo, ¿no es cierto? Sí. Pero pues es un conocimiento que no es tan profundo en el tema de tecnología, de analítica y de la administración de proyectos. Entonces, bueno, ¿cómo ven esto? O sea, ustedes se imaginan que para llegar a hacer este perfil, ¿qué tipo de experiencia hay que tener o qué tipo de carreras? Yo lo asocio más a, por ejemplo, digamos, un CEO de una compañía. Digamos, uno de los que sabe más del negocio vendría siendo eso, como un director de una compañía, vendría siendo más este perfil. Y que es de pronto una persona que ha visto cursos o ha hecho diplomados a medida de su trayectoria y ve el potencial en estos otros, como en otros perfiles que de pronto le podrían apoyar en la empresa. Yo lo siento como en ese sentido. Sí, estoy de acuerdo con Silvia, que realmente, que Silvia, perdón, Con Camila. con Camila. Sí que es una persona más que conoce el negocio, puede ser un CEO, puede un gerente, Es un puede gerente. ser la persona que conozca más del negocio, pero realmente que puede tener conocimientos suficientes, diría yo, no tan profundos sobre la analítica, sobre la TI, pero realmente su core esencial es el negocio. Sí. Digamos que sería un perfil, no sé de profesiones, ingeniero industrial, administrador de empresa. un Pero, administrador de y a mí me empresa. parece un punto muy importante en esta persona es que al final yo pensaría que esta es la que va a permitir como una palanca para que algo de analítica sea como el boom en el Sí, negocio. esas son las personas que hay que tener contentas. Exacto, ¿no? Y a las que y toca que de pronto va a haber mostrarles. o sea, por ejemplo, está el ingeniero, ¿cierto? Y este te hace tu aplicación y la aplicación hace, pero el ingeniero no sabe muy bien cómo, o sea, en qué le beneficia, que por ejemplo en un año actual o hace 5 años qué problema ha tenido el gerente, el único que sabe eso es el gerente porque constantemente le ha tocado ponerse a mirar eso, Ajá. o cuando bajan las ventas, cuando suben las ventas. Entonces Sí. yo creo que esa es la persona que uno debería estar siempre escribiéndole por WhatsApp, llamándole. Es la- El doliente, Exacto. realmente. Sí, No, El y doliente de eso me parece bien interesante porque, pues, como tú lo comentas, también es la parte de la comunicación, ¿no? Ajá. O sea, Sí. esta persona también tiene que tener como las habilidades para Habilidades. poder comunicar los resultados que se obtienen en términos, pues, no tan elevados, pues, Exacto. en Ahora, términos para más, ponerle un poquito más más, aterrizados. más aterrizados los conceptos, entonces, dentro de la investigación que nosotros realizamos, ¿qué encontramos?
Las áreas que tienen que saber, entonces, contexto del negocio, aspectos legales, eso es súper clave. Y De nos hemos propiedad dado cuenta, intelectual, sí, habeas que data. esto a veces retrasa mucho o Sí. incluso puede decirle no al proyecto, así sea el proyecto que impacte un montón, simplemente por el área legal puede que no funcione. Misión y visión de la empresa, o sea, tiene que tener claros los objetivos estratégicos de la empresa, la planeación, obviamente, como a qué va la empresa en su corto, mediano y largo plazo, y identifica amenazas y oportunidades pues, que se pueden dar con esos proyectos de analítica. Ahora, metodologías y tecnologías que pues yo pienso mínimo debería saber, y lo que encontramos en la investigación es saber la DOFA, la BRIL, la Delta, BMM y finalmente arquitectura empresarial, pues Sí, que eso también es clave dentro de ese perfil. exactamente, una visión de arquitectura de la organización. Sí, Ajá, sí, exactamente. exacto. Muy bien. Listo. Bien, entonces continuamos con nuestros perfiles. Luego tenemos este, es el que nosotros llamamos perfil de tecnologías de la información. Entonces, como podemos ver, pues tiene un componente de conocimiento muy profundo en el área de TI, ¿cierto? Entonces, bueno, este perfil yo lo veo más enfocado hacia el área de ingeniería, específicamente hacia el área de ingeniería de sistemas. Y lo que hemos identificado nosotros para este perfil es que es una persona que está encargada de toda la administración de la infraestructura, de todo el control, por ejemplo, de los ambientes de Big Data, ¿cierto? Cómo se hace la administración del código fuente, de los ciclos de DevOps, entre otras cosas. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿cómo ven este? Este tendría, se lo imaginan como con qué trayectoria, qué experiencia. Pero ya ahí veo dos perfiles, de dos personas. Porque Ok. también STI, tanto como que conoce infraestructura, también debe conocer un poco también de la lógica de los datos, o sea, cómo se mueven los datos y Claro. un poco de la lógica del negocio. El data Puede ser engineer. un ingeniero de sistemas, pero los ingenieros de sistemas tienen muchos perfiles. Hay unos que se orientan más a la parte de TI y hay otros que se orientan mucho a la parte de desarrollo de software, en la gestión de la información, toda esa parte. Entonces, digamos que buscar esa fusión entre los dos, o sea, no desconocer 100% la parte de la gestión de la información, pero conocer fuertemente también la parte de las tecnologías de la información. Digamos que todas las habilidades que tú mencionaste, la parte de repositorio, la parte de la gestión de grandes volúmenes de datos, toda esa parte es muy importante saber, pero sin desconocer tampoco esa como la lógica de esa información. Sí, buen Digamos punto. que ese es uno de los core muy importantes en los proyectos de Big Data y Data Analytics. Sí. Que las personas, digamos, que todas estén involucradas, conozcan esa parte. Digamos que ellos son uno de los, digamos que esos mineros, por así Sí, decirlo, sí, sí. que saben dónde está ese oro del proyecto. Sí, Ok, de acuerdo. ok, bueno, eso es muy interesante también, porque justamente pues ahorita está sonando también mucho el concepto de ingeniero de información, Sí. ¿cierto? Ajá. Que pues yo lo vería como la definición en lo que nos está comentando Edwin. Justamente una de las universidades aliadas de Cava, que es la Universidad de los Andes, tiene una maestría en ingeniería de información. Entonces podríamos decir, Claudia, le estamos haciendo propaganda a tu programa. que incluso aquí en Colombia ya existe un programa académico para formarse como ingeniero de información. ¿Listo? Bueno, ¿qué más nos tienes sobre este Entonces, perfil? listo, ya aterrizando conceptos y muy alineado a lo que decía Edwin, entonces, las áreas, sistema operacional, computación en la nube, porque pues ahorita está Todo pegando está en la nube, muchísimo sí. en la nube, computación de alto rendimiento, o sea, que sea escalable, desarrollo de aplicaciones, pues esa puede ser como medio opcional, porque, ah, Pero ¿Sabe qué? aplicaciones de qué apli- tipo. O sea, bueno, como Office. sí, pues ya sea aplicaciones móviles o esto, pero pues depende también como del negocio, ¿no? Porque no siempre todo termina en una aplicación, Buen sino punto. termina como un desarrollo. Eso puede ser. Pero ¿cuál es la, o sea, cómo percibes tú la diferencia entre un desarrollo y una aplicación? Uno puede ser el despliegue simplemente y la otra puede ser montar eso a una infraestructura ya como para mostrarle al usuario, porque es que al final el entregable puede ser simplemente un tablero de visualización en un programa que ya maneja la empresa. Eso no para mí no sea como tanto el desarrollo de una aplicación, pero si lo que quieren es, venga, móntelo en una plataforma o una aplicación web o algo así, eso ya Ya, requiere ok, un o sea, poco más de estás nivel. hablando de aplicaciones web. Sí, Sí, web aplicación Ok, o o móviles. móviles, ok, Sí, sí, ok. sí. Sí, de acuerdo, de acuerdo. O sea, bueno, yo te Ya pregunté hizo eso caldo. porque, Sí, porque hay no, es que a mí me parece muy importante poner los resultados al alcance del usuario.
Sí. Pero entonces te entiendo tu punto en el sentido en que no me estás diciendo que no se ponga al alcance del usuario, sino que hay otras formas para lograr que el usuario pueda consumir esos reportes, bueno, esos resultados Sí, más bien, sí. ajá. como herramientas de reportes o herramientas para Sí, construir algo. visualizaciones. Pero yo pienso que igual debería estar enfocado también a esa parte. Ok. O sea, debería haber un perfil enfocado exclusivamente en cómo entregarle la información a los usuarios. Que pues es justamente lo que hablamos también Sí. en nuestro programa Ok, de Vision ok. Analytics, ¿no? Buen punto. ¿Iba a preguntar algo bien? No, es que yo pienso que ahí en TI yo lo dividiría como que en dos perfiles. El, el de TI de backend y el de, Exacto. Ajá, el el de de TI de frontend. frontend. Ahí hablamos sí. muy en términos Entonces, de ya ahí hay una ingeniería de diferencia. software. Exacto. Sí, sí. Entonces, el que se encarga realmente de lo que tú dices, cómo entregar esos datos para que se haga un despliegue, una Ajá. visualización, ahí juegan esos dos perfiles. El que se encarga de la visualización y Sí. el otro perfil no tiene que saber alto desarrollo de software. Y generalmente uno nunca encuentra, o bueno, sí hay personas que saben de ambos, pero Es full hay- stack. Siempre se Sí, enfoca sí. uno más al otro. pero Sí, siempre sí, le tira uno más. más a un Claro. lado. Sí. Ajá. Sí, Entonces, el full stack también es un sí. único. Sí. Muchos dicen que sí. Sí, de hecho Alejandro nos comentaba ahorita, pues que ahorita en la Tenemos el una final, sorpresa. sí, al final, Sorpresa al final. les mostramos. Bueno, bueno, no sé si va a Sí, comentar sí, algo sí. más. Dale, dale. Entonces, bueno, como que también tiene que saber lo que decía David, entonces tiene que saber pues de datos, entonces tiene que saber SQL, no SQL, porque pues ahorita con todo el boom del texto y de las imágenes, pues también tiene que haber no estructurado. Y pues dentro de las herramientas como recomendadas y que más hemos visto que se utilizan está Python, está Java, está Unix, Spark, Postgres, Hive, MongoDB, Hadoop y Git. Yo sacaría Java, porque no me gusta Java. No, ¿Quién le gusta Java? No, mentiras, Félix, ¿nos no, estás viendo? mentiras. Él es De que sea defensor de Java. open source, todo funciona. No, mentiras, es un chiste interno. Bueno, Sí. listo, muchas gracias, Mónica. Entonces, continuemos. Ahora tenemos el de analítica. Entonces, en mi juega, este es un perfil que tiene un componente más fuerte, un conocimiento más profundo en el área de analítica. Aquí, desde la parte profesional, yo veo esto como pues, una persona que se formó en estadística, en matemáticas, incluso nosotros en Cabo hemos trabajado con gente que tenía este perfil y que tenía formación, por ejemplo, de físicos o de economistas, incluso Camila, que es bióloga computacional, entraría un poco como aquí en este perfil. ¿Listo? ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, uno de los perfiles también que tú mencionas, digamos que la fundamentación en la analítica, la parte de matemática, la parte de estadística, Ajá. y digamos que ahí también hay una parte que también juega en la parte de la computación, si vemos la computación en sí, como ingeniero de sistemas. O sea, como lo que llaman computer science. Exacto. Sí. Los computer science, pues realmente aquí en Colombia, digamos que esa carrera en sí no existe. Es que No, eso no, es no, eso y es esa interesante. división. Sí No, bueno, existe. pero es La nueva, lanzaron nueva. hace muy poquito, pero sí Un poco, existe. pero- Ya la lanzaron. Pero Sí. todavía no No había esa tiene, no No tiene tiene gente la graduada. fuerza. No, ni y conocimiento. todavía no tiene egresados. Ah, bueno, sí, Ah, también. bueno. Ah, bueno, sí. Bueno. Pero digamos que No, ese pero de aspecto, maestría sí. Además, tres. Sí. Ok. digamos que ese aspecto, digamos que de modelamiento matemático, pues vienen de algunos computer science. Sí hay, ahí sí corrijo, sí hay carreras aquí en Colombia que son que son ingenieros de sistemas, pero salen con el perfil de computer science. ¿Y Sí. en qué universidades? Por ejemplo, la Universidad Tecnológica, donde yo estudié, cuando yo soy egresado de la Universidad Tecnológica, yo salí con Eso no el lo perfil de sabía. computer De science. computer science. Pero eso emigró a el perfil de ingeniería de software. Ahora nuevamente O sea, regresamos a computer science. O sea, ahorita la gente, o bueno, hace unos años, Ah, sí. unos pocos años, la gente que se graduaba otra Salía- vez tenía el perfil de software. De Sí, desarrollador. salieron muy o sea, se orientaban más hacia la gerencia, hacia la parte de desarrollo de software. Pero ahora hemos visto que todo pues, las nuevas, digamos que las nuevas reformas que se han hecho en las universidades, se ha visto la importancia que tiene el computer science dentro de todo Sí, este claro. aspecto de Claro. digamos que de la ingeniería de la información, de data science, de todo esto. Entonces se ha creado Sí. otra vez y creo que por Otra eso vez acogida. Sí. otra vez fuerza a los computer science, porque sí es entender también la parte del modelamiento matemático, que a veces los ingenieros de sistemas que se iban a desarrollo de software dejaban un poco Sí. aparte esa parte del modelamiento matemático y de la optimización y de los modelos estocásticos que no tenían en cuenta para muchas cosas. Ahora sí se está retomando eso nuevamente. Chévere. No, eso es súper interesante. Chévere, chévere.
porque justamente, y bueno, tal vez también para poner un poco en contexto a los que nos estén viendo, cuando nos referimos a computer science o a ciencias de la computación, estamos hablando de esa área de la tecnología que se encarga como de la parte algorítmica, y pues ahí me corregirá Edwin. Porque bueno, por ejemplo, pues para ponerlo en el contexto de lo que hablamos nosotros, el tema de los datos, de los algoritmos de Machine Learning, pues parte de formulaciones matemáticas. Pero para poder aterrizar eso a que un computador lo haga, pues se requiere de las ciencias de la computación, de cómo se diseñan los algoritmos, ¿Cómo se de optimiza? cómo se optimiza, exacto, cómo se evalúa la complejidad, es como el concepto de los algoritmos. Y lo que comentaba bien es muy interesante, porque yo también soy ingeniero de sistemas de formación y yo en mi pregrado solo vi creo que dos o tres materias enfocadas a ciencias de la computación, como a los algoritmos, eh, al diseño, no sé, de todos los flujos, y el resto estaban enfocadas A la parte de a ingeniería de la parte de software. ingeniería de software y de arquitectura empresarial. Entonces, Sí. pues súper interesante también ese tema ahí. Bueno, ¿qué más nos complementas ahí? Para aterrizar, entonces, ¿qué debes saber mínimo? Porque acá yo estoy como estableciendo topes mínimos porque hay muchas cosas que estudiar. Mínimo, pues tener bases fuertes en álgebra lineal, probabilidad estadística, reducción de dimensión, pues que esas técnicas han sido PCA, también un boom, O sea, como PCA. más o menos, sí. Suma, optimización clave, tanto lineal como no lineal, simulación y metaheurísticas. Y pues qué herramientas utilizan principalmente pues las personas de Analytics. Entonces ahorita lo que está más pegando es Python, R, MATLAB, todavía hay gente utilizando mucho MATLAB, SAS, SPSS y Stata, que ese es como más enfocado a economistas, pero también De uno puede hacer ingenieros industriales, modelos pues sí. eh, fuertes en eso. pero bueno, tú que eres estadística de formación y estas tecnologías que nos acabas de comentar, bueno, esto va para otro programa, Sí. pero tú piensas que R y Python, vamos esas como Sí, aquí a este Sí. lado, ajá. y las demás que nos mencionaste, ¿tú piensas que ahorita la gente está usando más R y Python y que hay Sí, una tendencia y que las otras también ya están entrando un poco en desuso? no en desuso. Lo que pasa es que lo que yo me he podido dar cuenta, no solo conmigo, sino con mis compañeros, es que, por ejemplo, compañías que son como tipo bancos o seguros, ellos les gusta mucho utilizar más herramientas licenciadas, sobre todo por el tema de El que, soporte, pues, uno, soporte. Y dos, porque se supone que esas herramientas, yo no sé mucho de esto de la parte de seguridad, pero entiendo que esas herramientas proveen como más seguridad con los es datos, capaz de seguridad. cosa que pues en herramientas libres puede que no sea tan sencillo. Entonces, estas empresas utilizan más SAS y SPSS, sobre todo, digamos, SAS la hizo mucho en bancos y en seguros, Sí. y SPSS en mercadeo. O sea, los de mercadeo aman SPSS, Sí. es como allá su Dios. Y Stata sí lo he visto más como también en bancos, pero para modelos econométricos y todo esto. Sí. Entonces, yo pienso que son herramientas que hay que saber, pero pues nuestro fuerte siempre va a ser, y yo abogo mucho por El R software y, libre. sí, R y Python sobre todo. Sí. Y ahorita que está sonando Julia, que ese va a ser también otro Otro programa que vamos programa, a sí. hacer. Sí. O sea, está Ahorita que muy está chévere. empezando Julia. Julia, Julia, sí, sí. entonces ese toca también Sí, pero aprenderlo. yo agregaría ahí, es que hoy en día, pues, por ejemplo, si tú tienes un startup, pues tú no te vas a poner a pagar También. una Claro, licencia claro, sí. de Stata Sí, o de SAS porque eso es carísimo. sí, Entonces, son absurdamente R y caras. Python, que son open source, por eso como han Claro, también todo subido. el tema del Y, emprendimiento. y Exacto, y digamos también que tienen un soporte en comunidad. O sea, si tú eso, tienes un a ese, sí, problema, eso tú iba a decir. escribes y hay alguien Que digamos que el te habla. soporte de las Es, licenciadas es exacto, que hay gente enfocada solo en eso, pero sí, pues el, es el, el libre sí, es todo, el que sepa responde, y ya. es el soporte versus la comunidad. ¿No? O Sí, sea, tú tienes a alguien, oiga, no me sirve esto, ah, listo. ajá, Pero por el otro lado uno tiene un millón de foros en donde hay gente sí, que es muy ya, dedicada, o sí. sea, a mí me impresiona lo dedicados que son las personas que ¿Será que les responden pagan por eso? en Stack No, porque es Overflow. que Pero, uno recibe calificación y entonces, pues, por Ah, ejemplo, se le da como un grandes estatus. Yo he visto compañías que sí, que es como dicen, bueno, un revisan el Stack usuario revisan Overflow, con ese honor estatus en el Stack especial, Overflow y alguna todo. vaina así, sí he Sí. visto en algunas porque hay páginas. Es que gente que es muy los dedicada. posts en Stack Overflow para un desarrollador te indica también Un Sí, nivel un más estatus. alto un de estatus, estatus, sí. pues sí, sí, Ajá. sí. Claro. Sí, súper interesante Yo también eso. agregaría algo de lo que decía Mónica, es que bueno, el conocimiento también en las herramientas de software libre es muy importante y ha cogido un boom ahora. Pero ¿qué pasa? Las empresas, las grandes empresas, tienen ya un soporte tecnológico montado, una infraestructura tecnológica montada Sí, y digamos no que van a. es muy difícil
salir de esos, digamos que, de esos sistemas Sí. para poder emigrar a Migrar otros. todo. Claro, por Claro. ejemplo, los bancos ya tienen una infraestructura Sí, Que ya viene, enorme. que viene de años y años y años. Sí, 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 Y también es digamos que cierto. es muy difícil de que casi siempre las personas que trabajan en esas grandes empresas les toca aprender o Sí. adaptarse a esas tecnologías en particulares de las empresas. Pero Incluso en muchos casos tienen que aprender pues tecnologías legado, es decir, que ya ni sí, siquiera, que ni se utiliza. por ejemplo, los bancos Sí. pues solicitan mucho este lenguaje, ADA, Java. no, más viejo que Java, ADA, ¿ah? O Ada. Fortran, Fortran. como esos. Ah, sí. Claro. Pero Fortran es muy bueno para Claro, data sí, science. sí. No te creas, los físicos utilizan mucho para hacer simulaciones bueno, en Fortran. sí, Ah, ese chévere. tipo de problemas Ah, con Fortran, claro, sí, mucho son mejor. mucho Da mucha mejor mejor adaptables. rentabilidad. Pero o sea, Le son, palo. son lenguajes, Sí, son pues, lenguajes muy, legados. muy legados. Y pues, Muy legados, pero es interesante porque ahí, o sea, yo pienso que no es que la demanda sea muy grande, pero a Sí. las personas que tienen ese conocimiento les va bien porque Porque tienen ese, o sea, Sí. pues, Porque es una necesidad que la interna de la empresa y no hay nadie más en el mercado que la Sí. tenga. Entonces, pues eso es como, eres un unicornio. o es como saber que se llama COBOL, si no COBOL, estoy mal. ese era el que COBOL. decía, COBOL, COBOL. Sí, Ese COBOL, sí. es como, sabes COBOL y ya, puedes cotizar lo que quieras porque quién sabe COBOL. COBOL era el que yo te iba a decir, sí, que Yo es sé el COBOL, de los COBOL, no sistemas. cotizo tanto. Bueno, ahí ya tienen un Yo experto sé en COBOL, pero no COBOL. cotizo tanto. Pero Edwin. sí han venido emigrando, digamos que lo Esto- que pasa es que eso depende también del perfil de que tú vayas a Sí, implementar. sí, Por claro. ejemplo, yo COBOL, pues hace años que no lo utilizo, pero COBOL era para problemas muy específicos. Entonces, digamos que en particular yo, digamos que sé de muchos lenguajes de programación y me he certificado en varios lenguajes, pero dependiendo de la problemática y de lo que quiera también el cliente, uno Sí, utiliza claro. eso. utilizar. Ya Pero ahora ha caído muy fuerte estás Python, que desaprovechando Python una está tan oportunidad. transversal a todos los lenguajes Sí, que ya. que se ha potenciado mucho que sí lo considero un lenguaje Sí. de las últimas décadas. Mínimo debes saber. Sí. Ya ahorita que no sepa Python. Sí, yo pienso, esa definición, generalizado. es el lenguaje más importante de esta... De esta esta década. década. De sí, esta no década. es siglo, sino Sí. Pero, y década. al final también en una empresa, pues yo no le diría solo quédese con eso. Yo haría, si vas a investigar algo, podrías usar open source, pero lo que tengas en producción, manténlo pues en lo que estés de producción. Ahora, Sí. yo me imagino que las empresas también van a evaluar cuánto me cuesta dejarlo en lo que, en una tecnología que de pronto en mucho tiempo, en 10 años se me va a ir. Sí. O lo emigro a nuevas tecnologías que por lo menos va a haber un soporte. Ahora, con Python, por ejemplo, hay este problema que hay empresas que tienen las cosas en producción en el Python 2. Sí. En el- Y les toca empezar a 2.7, y migrar y entonces todo a Python 3. ahí hay- y- Sí, ahí eso, tienes esas ahí pues también hay complicaciones. un componente de arquitectura y Ujú. pues acá me permito adicionar, Ay, porque no, bueno, pues, ya no tengo ahí el tiempo medio, pero creo que ya se nos está acabando el tiempo. Sí. Pero venimos entonces a este último perfil que tiene que ver más con la administración, ¿listo? La administración de los proyectos. Entonces, bueno, aquí por ejemplo también revisamos todo lo que es la gestión del personal, la revisión de los presupuestos, ¿listo? Todo eso está, digamos, enmarcado acá en este tema. También acá entonces yo lo empato con el tema de la arquitectura. Que entonces esa habilidad de poder, por ejemplo, definir una arquitectura que contemple lo que comenta Camila. Entonces que haya una herramienta que se utiliza en producción, en, en desarrollo y cómo se va a hacer eventualmente el soporte a esa arquitectura. Si de pronto una herramienta en una versión actual va a perder el soporte muy pronto, en una versión estable, entonces cómo se evalúa ese tipo de cosas. ¿Listo? ¿Cómo lo ven? Hay que estar Ya pendiente. para ir cerrando. Bueno, ese pues casi siempre sería un PMO, PMO. digamos que es el perfil de, digamos que de esa persona, pero también hay que tener mucho conocimiento, digamos que no deshacerse mucho conocimiento de la tecnología de la información, porque casi siempre que todos los proyectos que se van a realizar son basados en tecnología de la información, entonces conocer, por ejemplo, ese tipo de inmigración, tener en cuenta, evaluar cómo sería una inmigración de una puesta en producción de un software legado versus un nuevo software, cuánto costaría, cuánto tiempo llevaría, cuánto sería, por ejemplo, ya no tener físicamente esos servidores en las empresas que gastaban mucho energía, mucho en mantenimiento, sino ya evaluar de subirlo a la nube, Sí, de claro. comprar. Digamos que también esa persona tiene que tener conocimiento también, Sí. tanto en el negocio también, porque es muy importante saber cuál es el perfil del gerente, qué es lo que quiere o qué quiere la empresa de su futuro.
Sí. sin tampoco dejar a un lado lo de las nuevas tecnologías de la Sí, o información. sea, y los De posibles hecho. riesgos arraigados a eso, ¿no? Sí. En los proyectos. De hecho, acá ya que le estamos haciendo publicidad antes, ellos también tienen un programa que mezclan un poquito porque entiendo que es como negocio para tecnologías de, o no, proyectos de, ¿cómo se llama? Master MBA. in Business Master in- Intelligence. no es Business Intelligence. Information Technology. Sí, que es Maestría como para negocios aplicados a proyectos de proyectos TI TI. específicamente. Entonces, los egresados de esa maestría pues saben tanto de, no salen con un PMO porque para eso hay que certificarse, pero sí salen como con conocimientos de oficinas, de temas de oficinas de proyectos y todo esto, pero pues también aplicado muy a proyectos de De tecnología, tecnología. pues que no son iguales que todos los proyectos de una empresa pues Ok. normal. Yo ahí tengo una pregunta. ¿Esto no vendría siendo una persona que sepa de la arquitectura empresarial o si vendría siendo? Sí, o sea, digamos, ellos si es ven, una persona sí. que pues, tiene una maestría en arquitectura empresarial. No, de hecho Ah. también hay una diferente solo para arquitectura, pero sí, obviamente tiene que saber un Pero- poquito de... Pero en esta maestría de- ven materias de, bueno, ahí le estamos haciendo mucha publicidad a la Sí. Escuela de Posgrados de la Universidad de los Andes, Sí. pero en esta maestría de MBIT, que es, es maestría para tecnologías de información Tecnología. aplicadas al negocio, Eso, ajá. ven materias también de la otra maestría, que es la MATI, que es maestría en En arquitecturas arquitectura. de la información, ¿cierto? Que ellos sí ven como arquitectura empresarial. Pero lo que veo es que información. tienen materias en común, o sea, Sí, claro, se pueden saltar de un lado Sí, al sí. otro. No, pueden muy hacer bien. o las dos también. Sí, porque por ejemplo ahorita, pues yo que soy la in-house de Cali y he tenido interacción con la Javeriana de Cali y la ICESI por ejemplo, ahorita se está yendo mucho por ese perfil también, porque han resurgido tantas empresas en el Claro, de valle tecnología. que ahorita un gerente de un ingenio tiene que tener algo de esos conocimientos, Sí, porque su claro. empresa se está volviendo en eso, en Y ahora una han, diversificación. han renacido otra vez esas, digamos, esas especialidades en gerencia de proyectos de proyectos de información, Sí. de tecnología de la información. Antes, digamos que hace como 5 o 10 años se estaban rezagando un poco esas especializaciones y esos perfiles. ¿Por qué? Porque prácticamente ya las empresas lo tenían dentro o hacían parte como tareas paralelas a un PMO. Y todos los Sí, sí. proyectos se manejaban igual. Y es Exacto. que estos sí deben manejarse de una forma mucho más específica, pues por todos los cositas, detalles que tiene hacer el desarrollo de proyectos, tanto de software como de analítica. Y también tú poder de comunicar, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, tienes a un colaborador, pues a mí no me gusta hablar la palabra de subordinado, me parece chévere, Sí, pero es sí. más alguien que te colabore a trabajar, un ingeniero de sistemas, pero tú no sabes de lo que te está hablando. Cuando te dice, ay, no, es que mire, Python, con Python podemos hacer todo esto y, Sí, y empezamos y a No, desarrollar. o por ejemplo, No tuve lo un entiendo. problema, no pude hacer esto por tal cosa. Y Ajá. pues un gerente que no sea como comprensivo de esos temas, pues, Sí. No. Ese es su problema. O en Busque los el planes soporte de también, SAP. sí. Sí, entonces es como, Sí, sí, en sí. ese punto me parece más importante. Sí. Entonces ya como para aterrizar, ¿de qué debe conocer? O sea, como metodologías y tecnologías, PMU. O sea, eso es como el pilar de ellos. Pero pues también hay que saber un poquito de, por ejemplo, metodologías ágiles, que era un capítulo del que hablábamos. Entonces tiene que saber de Scrum, también de CRISP, que es una metodología de proyectos de analítica. Y pues hay un montón de herramientas dentro de las que hicimos dentro de la investigación. Está MS Project y T-Metrics. Sin embargo, nosotros también estamos utilizando una que se llama Azure DevOps y esta nos ayuda para proyectos de analítica y también proyectos pues internos dentro de Caoba. Entonces, E incluso nuevas tecnologías, por ejemplo, como la de G-Hub y G-Lab, Ah, sí. ellos dentro de su plataforma proveen, ellos también, ajá, y proveen esa digamos es, que una administración de proyectos dentro de toda su infraestructura. sí, Digamos que son herramientas libres y te pueden proporcionar, digamos que la facilidad de gestionar de un gestionar proyecto proyectos de este tipo, sí. Bueno, Ese también es entonces, súper muchas importante. gracias, Mónica. No, momento, No, pero nos queda, ok. Yo, espere, nos queda un tema muy una sorpresa. importante. Todavía no voy a... Entonces, dos temas muy importantes. Dos temas muy Los soft importantes, skills, sí. los soft Ah, bueno, Ah, listo. sí. Hemos Entonces, por hablado de favor, esos. habla de los soft Entonces, skills. eh, Que la vez pasada dijimos que no deberían ser tan que no soft. deberían ser tan suaves y esto va sobre todo enfocado al tema de comunicación tanto escrita como oral, Ajá. porque digamos es vital tanto para el área de TI, sobre todo los que más tienen problemas son los de TI Pero y los sí, de o sea, analítica. yo creo que esto aplica a todos los perfiles que hemos Sí, visto. aplica a todos, Sí. pero yo, o sea, desde mi experiencia, los que más tienen problemas son TI y Analytics. Entonces es Los cómo ingenieros y los sé, estadísticos. cómo lo que sé lo puedo transmitir para que el de negocio, el de administración de proyectos
o cualquier persona a la que yo le quiera vender un proyecto, pues entienda de qué es lo que estoy hablando y cuál es el potencial de esto. O sea, porque yo no voy a llegar allá como, por ejemplo, a decir, vea, yo puedo hacer un modelo de Machine Learning con tal calibración y que dé una precisión, si a él lo que no le interesa es eso, o sea, a él no le interesa la precisión de 0.80, sino le interesa es que este indicador al que yo le estoy pegando, pues me suba en 5% o me genere tanta rentabilidad. Claro. Eso hay que saberlo y es una habilidad que no podemos dejar de lado, que hay que fortalecerla. Entonces, pues así como mi recomendación es practiquen redacción también de documentos, porque Sí, saber escribir es súper Yo importante. pondría una pullita en Coursera y hay de esos, Sí. hay escritura como para profesionales en el campo. Una que yo, por ejemplo, he empezado a usar porque bueno, en el trabajo anterior me tocaba hacer informes. Y también, por ejemplo, Sí. desde mi punto de biología computacional, ¿cómo le explico al director general, vea, qué es un gen? Entonces, yo no le puedo decir, vea, un gen es tal cosa, él no va a saber eso. Entonces, lo que a mí me ayudó mucho, y no es por darle propaganda a los Andes, pero los Andes tenía en el centro de español, hay eso, como Ellos también escritura ayudan. para informes, escritura para tal cosa, cómo Sí. hacer, y eso a mí me ayudó mucho. Por ejemplo, también Sí. el uso de conectores lógicos. Yo termino, Sí. por ejemplo, usando mucho los mismos conectores. El mío por ende. Yo escribo por ende como 3 veces en Sin un embargo, párrafo. no No, pero obstante, miren, tampoco la hagan propaganda, la Javeriana también tiene Sí. centro de escritura. Sí, Y, sí. por ejemplo, en mi caso, yo también he ido a cursos de, digamos que en el centro de escritura que te han enseñado, digamos que a tener ciertos lineamientos para tener una mejor escritura, Claro, tanto en sí. español como en inglés. Eso. Porque eso también es Ah, importante. sí, O sea, claro. no Eso olvidar sí. las habilidades porque realmente, pues, como hablamos ahora, que estamos en un idioma nativo, pero sí. de vez en cuando si vamos a vender un negocio a, Sí. por fuera, digamos que esa Poner, Claro, es que ya. yo creo que ahí nos falta una pata que es inglés. O sea, ya todo, o sea, Bueno, es que Sí, para bueno. mí es como mínima obligatoria, Claro. o sea, esa sí es transversal a todos, A todos, o sea, sí, todos sí. tenemos que saber, pero bueno, sí, no hay que obviarlo, hay que saber un segundo idioma, pues en principio inglés. Sí, sí, sí. Pero Bueno, ojalá entonces todavía sí, no nos son toque como esos soft mandarín. skills que realmente no son tan Esperanto. soft. esperen. que es más- Latín. Más transversal. Hebreo. Bueno, pero entonces volviendo al tema, pues sí, no son tan suaves, o sea, hay que fortalecerlas para saber comunicarse tanto dentro del área como si tú eres un emprendedor y sabes de estos temas de analítica, pues hay que saberse expresar y saber Claro. vender tu idea. Entonces, acá también me hizo falta un poquito del tema de visualización, ¿no? Ah, bueno, Sí, sí, pero es como para resultados estaría finales. como de analítica. Yo lo veo más en el tema de analítica. Pero bueno, bueno, y otra cosa importante es, acá estamos enfocándonos mucho en el tema muy técnico, pero digamos, no hablamos de que en la parte de negocio también hay que saber, o sea, no solo el que se crece dentro de la empresa, sino el que sabe del tema técnico. Entonces, lo que hablábamos, por ejemplo, de tener un antropólogo, si vamos a hacer un estudio de sociedad, pues tener un antropólogo, si vamos a hacer un estudio de salud mental, un psicólogo, Ah, bueno, como un experto el, de o el negocio. abogado, El médico. cosas así, o Sí, sea, sí, tener sí. ya también esas áreas, también es muy importante tenerlo. Sí, un sí, experto de Eso- O negocio. tener eso- dentro de a los quien equipos. poderle consultar. No, Sí. y eso que tú mencionas es muy interesante porque nosotros lo estamos viendo como desde el punto de vista de gente que trabaja con datos, Sí. que le va a ayudar a gente que no trabaja con datos en muchas áreas. Ajá. Pero hay otra visión, que es gente que trabaja con datos en muchas áreas Sí, y está aprendiendo habilidades para trabajar datos. Y Sí. eso es algo que se llama el científico de datos, que vamos a hablar pues, probablemente en otro programa. ¿Listo? sí. Sí. Entonces, bueno, ya para cerrar este episodio, también pues pedimos disculpas si de pronto se nos alarga un poquito el tiempo, estamos tratando de hacerlo más cortico, Sí. tal vez nos pasamos de la media hora, un tris, pero bueno, es que este tema estaba muy interesante. Sí. Entonces, Eh, primero, estos perfiles, pues yo creo que un perfil da para un episodio completo. Claro. Entonces, pues seguramente los podremos estar profundizando en un futuro. Muchas gracias a Edwin por estar acá con nosotros. Está súper invitado a próximos programas y Mónica también tiene un anuncio muy Bueno, importante. entonces, como nosotros obviamente siempre traemos invitados, nos gustan mucho los invitados, aproveché la Avenida Colombia 4.0 y me conseguí una pequeña entrevista a Alejandro Bansen, él es el vicepresidente del área de inteligencia artificial de Rappi. Así como contexto, pues yo me imagino que la mayoría sabrán que Rappi, si de pronto tenemos público latinoamericano que no sepa. Según nuestro YouTube Analytics todavía no. Entonces, Ay, lástima, pero bueno, algún día.
Pues bueno, entonces Rappi, esa empresa de emprendimiento colombiana que ya se expandió, hoy en la charla que estaba dando nos contó que ya se expandió a toda Latinoamérica, llegó hasta desde México hasta Argentina, entonces eh, pues le hicimos un par de preguntas y pues los dejamos con las preguntas que le hicimos a Alejandro. Listo, bueno, entonces muchas gracias a todos, nos vemos la Chao. próxima semana y como les comenta Mónica, bueno, los dejamos con esta entrevista. Entonces, muchas gracias a todos. Chao. Chao. Yo creo que es difícil encontrar esos perfiles, nosotros los llamamos hoy en día full stack data scientist. Pero mi objetivo como editor del área de inteligencia artificial es que todas las personas de mi equipo se vuelvan full stack data scientist. Porque un data scientist que no sepa comunicar un negocio no sirve, un data scientist que no sepa montar a producción el modelo que construye, desafortunadamente tampoco funciona, y que no sepa lo básico de cómo construir el pipeline de datos que va a alimentar el modelo, tampoco no funciona. Entonces tú necesitas perfiles que sepan muy bien todo eso, que sepan muchísimo de computer science, pero que entiendan también perfectamente el negocio y cómo generar valor con lo que están diciendo. Vale.